Listo, ya puedes, ok, ahora sí ya puedes comenzar, Blanca. Claro que sí. Buenas tardes a todos. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Nuestra misión es fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y la apreciación por la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Cada charla será una oportunidad para aprender, cuestionar y compartir ideas entre nosotros. Antes de comenzar, quiero recordarles que la ciencia es un esfuerzo colectivo y que sus preguntas y comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras conversaciones. No duden en participar. Al final de la charla tendremos tiempo para preguntas. Hoy inauguramos nuestro programa con una charla sobre inteligencia artificial y ciudades sustentables, un área emocionante que combina tecnologías avanzadas como inteligencia artificial con estrategias de planificación de urbana con el objetivo de mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Antonio Vega Corona. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guanajuato. Tiene dos maestrías, maestría en ingeniería eléctrica y maestría en administración, ambas por la Universidad de Guanajuato. Doctor en ingeniería en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, España, con mención honorífica en doctorado europeo. Es profesor titular de la Universidad de Guanajuato, colaborador, profesor de posgrado visitante en la Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana, Universidad La Salle, Sinvestap y la Universidad Politécnica de Cartagena, España. Actividad en el servicio público, fue subsecretario de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del 2016 al 2019 del Estado de Guanajuato y director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato del 2011 al 2016. Ha sido distinguido como uno de los mejores 100 de Chief Information Officer de México del 2010 y 2016 por la revista InfoWorld. Fue presidente de la sección Guanajuato del Institute of Electrical and Electronics Engineers del 2017 al 2018. Y bueno, las líneas de interés son la inteligencia artificial, el procesamiento de señales en tiempo discreto, el diseño y la optimización de sistemas de telecomunicaciones y las políticas de asignación y subasta del espectro radioeléctrico, además de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Bienvenido, doctor Antonio. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Andrés, por la invitación a estas charlas de divulgación de la ciencia. Eh, pues estoy contento por esta invitación. Yo elegí el tema de inteligencia artificial y ciudades sostenibles porque pues, es un tema vigente, es un tema que no es nuevo y es un tema que es importante que conozcamos sus orígenes y por qué la inteligencia artificial, lejos de ser eh, un, un modo de entretenimiento, también nos puede ayudar a que nuestras ciudades sean sostenibles en un futuro, que ya se está aplicando en algunos otros países. Me gustaría comenzar con una charla sobre los orígenes de la inteligencia artificial, sobre todo cuando comenzaba la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que es un área multidisciplinar, es un área que tiene que ver con el comportamiento humano y que pues está extremadamente avanzado de 20 años hacia la fecha. El desarrollo de la inteligencia artificial como una parte de las máquinas que aprenden. También me gustaría hablar sobre cómo funcionan las redes neuronales artificiales, que son la base y el núcleo de las inteligencias artificiales que conocemos actualmente y cómo se desarrollan y cómo operan. Me gustaría también hablar en otro punto sobre pues, las aplicaciones. Básicamente, las aplicaciones, muchas de ellas ya las conocemos y sus usos frecuentes, en donde pues, tienen un impacto bastante importante, sobre todo en industria, en las ciudades, en el campo,
bueno, me gustaría partir de esos 3 puntos en esta charla. En el comienzo, pues casi a mediados de la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos la máquina Enigma y Alan Turing bueno, y todos los desarrollos que hubo a partir de las máquinas inteligentes que se desarrollaron, la primera computadora que se desarrolló. Pero separándonos del tema de las aplicaciones de la guerra, había 12 investigadores bastante curiosos que tenían una formación, un neurólogo, que es el señor Warren McCulloch, y el señor Walter Pitts, que son 2 neuroinformáticos, ambos estudiaron en Estados Unidos, posteriormente colaboraron en el MIT, y comienzan con la era de la inteligencia artificial. Si se fijan, ustedes son gente dedicada a entender cómo opera el cerebro humano y cómo operan el comportamiento biológico del ser humano para entender cómo es que nosotros, los seres humanos, aprendemos. Entonces, y todo comienza con un artículo que escribieron sobre cómo modelar una neurona biológica de forma matemática. Entonces, en 1943 publican su artículo en una revista científica de biofísica, biofísica matemática, que pues ha sido citado por muchas personas que se dedican a desarrollar máquinas que aprenden, o el famoso Machine Learning. Y todos pues, lo pueden descargar de forma gratuita. Si lo quieren descargar directamente de Springer, pues tiene un costo de $39. Pero bueno, pues es un artículo que muchos lo tenemos en nuestras bibliotecas digitales, y que es interesante leer cómo ellos trataron de modelar el comportamiento de una neurona biológica de forma matemática. Entonces, todo el desarrollo de la inteligencia artificial tiene un origen y un fundamento de cómo se comportan los elementos biológicos y cómo modelar estos elementos biológicos de forma matemática. Entonces, todo tiene que ver con el sistema nervioso central, y pues estos 2 personajes, McCulloch Pitts, Walter Pitts, se inician con esta gran carrera de cómo modelar el núcleo básico del cerebro, que son las neuronas. Entonces, prácticamente podemos decir que ellos son los padres de la inteligencia artificial. De hecho, en este artículo solamente tienen dos referencias, dos referencias bibliográficas. Entonces, pues no había mucho de dónde escoger. Y bueno, pues todos conocemos cómo, o hemos visto cómo es una neurona biológica. Tenemos un núcleo, sus dendritas, el axón, las conexiones sinápticas. Y bueno, pues este tipo de neuronas pues son las que trataron de modelar. Una de las primeras modelos que McCulloch Pitts crearon fue este modelo matemático de neurona artificial, en donde básicamente el modelo consiste en tener una función de activación y varios elementos que podemos considerarlo como las dendritas. Estas dendritas, cuando la neurona aprende, se fijan, y podemos decir que cuando la neurona aprende, pues este modelo ya puede resolver algún problema o puede hacer una conexión con otras neuronas de tal manera que puede aprender o puede almacenar conocimiento. Entonces, si ustedes se fijan, es un modelo pues muy parecido a la neurona biológica, el modelo matemático. Entonces, sería interesante pues darle una leída al artículo, y entonces ese artículo pues lo vamos a entender. Y entonces es aquí en donde se abre todo el paradigma de muchas personas que trataron de simular o tratar de resolver problemas utilizando este modelo de neurona artificial, y así surge también
pues sabemos que el cerebro pues no tiene una sola neurona, tiene muchas neuronas conectadas entre sí. Y entonces aparece el concepto de la red neuronal artificial. La red neuronal es un conjunto de neuronas que se conectan entre sí para resolver un problema determinado. Y entonces se vuelve al campo de los matemáticos. Ya muchos neurólogos pues se quedaron a la saga y empezaron a trabajar más los matemáticos sobre modelos que resolvieran problemas. Pero realmente, ¿cómo funcionan las redes neuronales artificiales? Las redes neuronales artificiales básicamente funcionan bajo estos tres principios. Normalmente elegimos un problema a resolver. Este problema a resolver tiene que encontrar una caracterización para que pueda ser formulado de forma matemática. Entonces, todos los seres humanos tratamos de resolver los problemas a través de modelos matemáticos, que fue lo que hizo McCulloch-Tampitz. Entonces, todos los problemas que nosotros podemos caracterizar y formular de una manera matemática, los podemos atar a lo que conocemos como estas redes neuronales. Entonces, lo primero es que hay que elegir un problema a resolver. Una vez que elegimos el problema, el modelo matemático lo podemos armar a través de un conjunto de neuronas artificiales conocidos como redes neuronales artificiales. Y hoy conocemos, antes le llamamos los perceptrones, la red neuronal de una o dos o tres capas. Ahora muchos conocen el deep learning, que es básicamente una red neuronal con muchas capas o varias redes neuronales anidadas entre sí. Entonces, ese modelo matemático, ese arreglo, es el que realmente tiene la potencia suficiente para resolver problemas, para clasificar objetos, para caracterizar objetos, para determinar ciertas acciones que son básicas en la solución del problema. Entonces, ese modelo matemático lo conocemos nosotros como la red neuronal artificial. Y posteriormente, una vez que tenemos esa red neuronal artificial, pues no funciona por sí sola. Necesitamos forzosamente un conjunto de ejemplos ya conocidos a priori. Es decir, si nosotros no conocemos, si no queremos que nos faciliten ese problema y no tenemos información, no podemos hacer que esta red neuronal funcione. ¿Por qué? Porque las redes neuronales funcionan con un modelo retroalimentado que sirve para entrenarlas. Entonces, forzosamente necesitamos un conjunto de ejemplos ya conocidos, previamente ya analizados y caracterizados para poder entrenar esa red y que esa red pueda en algún momento clasificar este tipo de problemas. Entonces, estos ejemplos generalmente son conocimientos a priori que ya el ser humano ha desarrollado. Por ejemplo, normalmente nosotros cuando aprendemos un problema por una tabla de multiplicar, sabemos que si multiplicamos 5 por 2, el resultado es 10. Entonces, ese es un ejemplo que yo quisiera que mi red neuronal aprendiera, que aprendiera, se aprendiera las tablas de multiplicar. Entonces, como es un conocimiento a priori que ya conozco, entonces puedo entrenar mi red neuronal para que se aprenda las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque la red neuronal está hecha para que sea un símil de lo que hace el ser humano, que aprenda como aprende el ser humano. Y así es como funciona. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros queremos resolver un problema sofisticado, quizá no digamos una tabla de multiplicar sencilla, pero por ejemplo, un problema clásico que tenemos nosotros los ingenieros o en el mundo industrial es el problema de las máquinas rotatorias. Es un problema en donde quiera que se encuentren, ustedes van a encontrar una máquina rotatoria, lo encontramos en nuestro coche, lo encontramos en la bicicleta, lo encontramos la bomba que utilizamos para subir el agua a nuestras casas. Este es el ejemplo clásico. El problema clásico en las máquinas rotatorias, que es escoger un problema a resolver, es que a veces estas máquinas, como están en movimiento continuo, fallan. La máquina puede fallar de muchas maneras. Aquí yo puse 4 clases, por ejemplo, clases de fallas. Por ejemplo, puede fallar el motor por calentamiento, por una sobrecarga eléctrica,
puede fallar. La otra falla puede ser que esté desalineada, que esté desalineada la flecha y haya vibraciones, o que haya el acoplamiento mecánico no esté bien hecho, o que no tengamos la suficiente fuerza para mover el mecanismo que nosotros queremos mover con este motor, que es un generador, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que necesito un especialista que conozca de electricidad para determinar si el motor está fallando. Necesito un especialista que conozca de vibraciones mecánicas para ver si la flecha no está desalineada o está balanceada. O necesito a alguien que conozca de vibraciones mecánicas para saber si esto no va a quebrar la flecha. O necesito a alguien que conozca de eficiencias de máquinas para poder resolver este problema. ¡Qué complejo! Entonces, ese es un problema multivariable que se presenta y que se presenta normalmente en máquinas que están operando y que si fallaran, pues falla la línea de producción y eso trae un problema. Entonces, como en el ejemplo que yo les puse en el primer, hay que elegir un problema a resolver, y uno de los problemas que se presentaban en la inteligencia artificial al inicio es cómo resuelvo un problema multivariable. ¿Por qué? Porque el ser humano pues no puede analizar tantos datos. Yo puedo tener un especialista para cada tema o un especialista que resuelva todo el problema, pero pues me ato al especialista porque el día que se enferma pues ya no puedo resolver el problema que se me está presentando, el problema de la máquina rotatoria. Entonces, ¿qué hago yo para resolver el problema? Pues trato de modelarlo matemáticamente. Entonces, yo sé que cuando la máquina esté funcionando bien, pues la máquina funciona sin problema, no hay calentamiento, no hay sobretensiones, no hay vibraciones, la transferencia mecánica está bien, se está generando la energía en el generador muy bien, entonces yo tengo condiciones de no falla y yo puedo extraer patrones de los sensores de esas máquinas, patrones que ya son conocidos, que ya sé que son patrones de no falla, y entonces puedo tener patrones de una máquina desbalanceada también. Si a esta máquina yo le agrego algunos pesos para desbalancearla, pues yo puedo sacar información de la máquina cuando está desbalanceada, cuando está mal alineada, cuando tengo pérdidas mecánicas, cuando tengo un problema de cortocircuito, cuando se desbalancean las cargas, cuando se rompe la flecha, etc. Entonces, yo puedo conocer de esta máquina una serie de patrones que pueden ser conocidos y poder predecir si esa máquina va a fallar, o puedo predecir si esa máquina va a funcionar y va a necesitar mantenimiento preventivo o un mantenimiento predictivo. Entonces, esto en la industria tiene un valor incalculable porque son de las primeras aplicaciones que nosotros utilizamos para poder resolver problemas multivariables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sacando patrones. El patrón que me dice que está bien, el patrón que me dice que está desbalanceado, y entonces armo un conjunto de patrones que tienen ya un conocimiento a priori. ¿Y qué voy a hacer con estos patrones? Pues si yo los graficara los pusiera en una gráfica, pues sería complicadísimo. Si ustedes observan las estrellitas moradas, aquí yo las veo, no sé si las puedan ver aquí, estas estrellitas, pues son patrones de cortocircuito. Los patrones de no falla son estos circulitos azules que se encuentran casi cercanos al cero. Entonces, cuando la máquina está operando, pues tengo una clase de patrones que son los patrones que son de la máquina en perfecto estado. Tengo patrones donde dice que está desalineada, tengo patrones donde está desbalanceada, y cada uno de estos, si fueran tridimensionales, los podría graficar en una gráfica tridimensional, pero si fueran de 4 variables o de 5 variables o de 6 variables, ya no podría yo observarlos como ser humano, tendría que utilizar otra técnica de bajar las dimensiones y sería un problema súper complejo. Entonces, pero lo que sí quiero resaltar es que tenemos patrones conocidos, y cada uno de esos patrones es una clase. Entonces, esos patrones que tengo me van a servir a mí para entrenar un sistema de aprendizaje, una máquina que aprende, para que cuando se presente un conjunto de variables me diga si la máquina está desalineada, está desbalanceada,
está en orden, no está rota y etcétera. Entonces, esa es una de las primeras aplicaciones que nosotros le dimos a las redes neuronales en la industria. Entonces, ¿qué hace la red neuronal? La red neuronal lo que hace es, tenemos el modelo matemático, que es una neurona, una red neuronal, una red neuronal de varias entradas, los patrones de entrada, sabemos los patrones de salida y lo que vamos a hacer es que esta red aprenda a modificar sus valores de entrada o sus pesos para que esta salida se ajuste a lo que yo deseo. Como ya tengo patrones que yo conozco y ya tengo patrones de entrada y patrones que ya conozco, cuando se presenta un patrón a la entrada y el patrón a la salida no es el valor que yo deseo, entonces yo tengo que ajustar ciertos pesos de la neurona para que estos pesos se ajusten a la salida. En esta gráfica yo puedo ver cómo la gráfica que yo deseo, que es esta gráfica negra, se va a ir ajustando cuando la red se está entrenando con los ejemplos que yo le estoy dando hasta que el error se minimiza. Es decir, que yo estoy tratando de aplicar una regla como aprendemos los seres humanos. El ejemplo de la tabla de multiplicar. Muchos de nosotros aprendimos las tablas de multiplicar con una regla de aprendizaje pues muy sencilla. A veces nuestros maestros nos decían malamente, ¿verdad? La letra con sangre entra. Pero esa frase es una regla de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros repetíamos muchas veces el 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5 o 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. La tabla de multiplicar nos equivocábamos en un punto y decían, hey, te equivocaste, vuelve a repetirla. Y entonces repetíamos nosotros el patrón hasta que el error se minimizaba. Esa es una manera de aprender. Y la regla de aprendizaje generalmente era un regaño o o algo más fuerte, ¿no? Entonces, las redes neuronales funcionan de esa manera, con reglas de aprendizaje. Y esas reglas de aprendizaje lo que tratan de hacer es minimizar los errores. Entonces, si yo puedo repetir las tablas de multiplicar, la tabla del 1, 2, 3, 4 hasta la del 10 sin equivocarme, quiere decir que el error de aprendizaje pues, se minimiza, el error de aprendizaje es cero. Entonces, si yo de 10 tablas, de las 10 tablas me equivoco en dos valores, pues será 2 entre el número de patrones que yo metí, entonces tengo errores. Y entonces lo que tratan de hacer estas redes es minimizar el error de salida en función de los patrones de entrada. Bueno, pues ese es el gran secreto de las redes. Por eso es que cuando nos presentan a nosotros, no sé, ustedes recuerdan en el Facebook cuando empezaron a subir sus fotografías de sus selfies, les decían, etiqueta a tu amigo. Y entonces, pues veíamos la foto de nuestro amigo y le decía, mira, este fulanito es Juan Pérez. Entonces, el algoritmo que tenía atrás Facebook empezaba a aprenderse las caras de mucha gente y como la moda era hacerse un selfie, el selfie pues tiene muchas características de lado, de perfil, hacia arriba, hacia abajo, la cara en diferentes posiciones y luego pues nosotros nos encargábamos de dar ese conocimiento. Es decir, esta cara es de Juan Pérez, este perfil es de Juan Pérez y se lo damos 100 veces, 200 veces en 100 fotografías, la máquina empezaba a aprender sobre los perfiles de Juan Pérez. Entonces, así es como funcionan estas máquinas que aprenden. Y entonces, pues lo que hacemos es tratar de que la máquina aprenda modificando estos valores cuando nosotros le decimos, mira, esta foto es de Juan Pérez. Y a veces vemos una fotografía en Facebook en alguna de estas aplicaciones, dice, miran, esta fotografía está A, B, C y de estas personas que tú identificaste o algún otro identificó. Traten ustedes de buscar su fotografía en Facebook y van a encontrar una serie de fotografías que alguien se encargó de etiquetar de ustedes. Entonces, pues eso es para que el algoritmo aprenda y se ajuste a la gráfica. Y bueno, ya cuando aprende, pues es demasiado tarde, ¿no? Ya tenemos ahí un algoritmo que aprendió y bueno.
Y bueno, pues otro ejemplo que se utiliza mucho y se utilizó mucho desde que iniciaron, desde los años 80, 90, por ejemplo, en el año 80 dejó de utilizarse mucho las redes neuronales como máquinas que aprenden como... Antes no estaba tan desarrollada la inteligencia artificial como la conocemos, le conocíamos como clasificadores o machine learning, pero se utilizaban en áreas muy interesantes como es utilizarlas con la combinación de otras técnicas como es el procesamiento digital de imágenes. Y una de esas técnicas que se utilizan es en la detección de carcinomas, por ejemplo, de cáncer de piel. Este es un ejemplo de cómo las redes neuronales y la inteligencia artificial va a detonar en un área importante que es el área médica. El área médica, sin duda, es una de las áreas que utiliza mucho la inteligencia artificial como herramienta para asistir a la diagnosis en alguna enfermedad. Por ejemplo, estos son varios tipos de carcinomas. Pues bueno, los que lo vemos, pues vamos a decir, ese es un lunar, pero hay ciertas características y rasgos en este tipo de daños en la piel que hacen suponer que pueden ser cancerígenos o simplemente es una mancha de piel o simplemente es un lunar. Podemos clasificarlos de esa manera. Entonces, ¿cómo funciona las redes neuronales o la inteligencia artificial para detectar si es cáncer o no? Aquí queremos saber, ¿es cáncer o no es cáncer? Entonces, necesitamos un conocimiento a priori. Por ejemplo, hay médicos que ya detectaron que esto era cáncer y ya lo diagnosticaron. Entonces necesitamos un médico que nos diga, oye, esto que está aquí, que esta forma redonda es cáncer. Esta forma estrellada o esta coloración que tiene es cáncer. Esta forma alargada con estos puntos negros es cáncer. Entonces necesitamos un conocimiento a priori. Si no tenemos ese conocimiento, no podemos armar un clasificador eficiente. Entonces, pues esta es una fotografía de la Clínica Mayo, pues que se dedican a investigar el cáncer de la piel. Y bueno, pues necesitamos un clasificador. Tenemos nosotros la mayoría de nuestras muestras, que son los patrones, que es el conocimiento a priori, un conjunto de patrones que necesita ser diagnosticado, que necesita ser clasificado a priori. Entonces, pues unos elementos o características que pueden tener es la simetría, por ejemplo, hoy redondo, alargado, cuadrado, estrellado, etcétera. Es cáncer si tiene bordes irregulares, es cáncer si tiene cambios de color, es cáncer por el diámetro que tiene, si es grande, si es pequeño, y si le sacamos un diagnóstico hace un mes y en 2 meses creció, pues de evolución. Entonces, todas estas características son características que nosotros tenemos que extraer de las imágenes y de esas imágenes tenemos que enseñar a la máquina a que se las aprenda, porque alguien ya las clasificó. Cuando le metamos las características de asimetría, bordes, cambios de color, esas características que clasificó el médico o que taxonómicamente dio el médico, entonces podemos determinar y enseñarle a la máquina con esos patrones a detectar determinados carcinomas. Entonces, pues sí hay, y aquí hay una gráfica, dice, olvídese del chat GPT, dice, lo importante para los usuarios debería de ser el resolver el problema del cáncer en muchos sentidos, ¿no? El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, etcétera. Y entonces, una inteligencia artificial entrenada para esto hace lo que hace esta imagen. Perdón, otra vez. Si ustedes se fijan, tomamos una fotografía, lo introducimos a la máquina inteligente, a la Machine Learning, y el sistema de diagnóstico nos va a marcar cuáles son carcinomas y cuáles no. Y bueno, pues al parecer está invadido, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es tener la solución a problemas como estos en la inteligencia artificial. Entonces, resumiendo en este tema de cómo operan las redes neuronales, ya dijimos que operan en base a patrones conocidos. Los patrones conocidos, pues nosotros generalmente en la red, en las redes sociales, somos generadores
de patrones. Nuestros patrones de consumo, nuestros patrones los tenemos bien determinados cuando nosotros le damos un clic a una imagen. Si a ustedes les gusta darle clics a las páginas de naturaleza, pues ya van perfilando el comportamiento del usuario con respecto a algo que a él le gusta. Y entonces ya saben perfectamente, tienen un patrón de entrada y ya tienen un resultado a la salida. Y entonces así es fácil crearnos una inteligencia artificial ad hoc a nuestro comportamiento dentro de las redes. Entonces todo ese modelo matemático, pues ya Meta y Google y Twitter lo tienen y tienen capacidades para podernos estar sugiriendo de acuerdo a nuestras lecturas y nuestros clics y nuestros pases de pantalla, sugiriéndonos nuevas publicaciones o nuevos seguidores. Entonces eso pues no es casual. De hecho, los teléfonos tienen el micrófono abierto cuando nosotros estamos hablando de algunas frases o diciendo algunas frases. Generalmente aparece en Amazon ahí, oye, cuando estoy hablando de accesorios para mascota, pues empiezan a aparecer ahí publicidad de accesorios para mascota. El algoritmo siempre está aprendiendo y siempre se está perfeccionando a nuestros gustos y a nuestras modas en las redes sociales. Y entonces, esta gráfica es muy interesante, está muy sencilla, pero la máquina, cuando nosotros abrimos una cuenta, generalmente no sabemos, la inteligencia artificial no sabe absolutamente nada. A medida que nosotros interactuamos con el modelo o cuando le estamos dando los clics y los likes y dándole clic a las imágenes, la máquina empieza a aprender y empieza a evolucionar hasta que empieza a aprender de nuestros gustos y empieza a minimizar el error en el perfilamiento que nosotros estamos generando. Entonces, cuando nosotros ya llegamos aquí, quiere decir que la máquina nos tiene perfectamente caracterizados. Y en las redes sociales justamente eso pasa. Nosotros somos el producto. En las redes sociales no es lo que nos venden, nosotros somos el producto. Entonces, pues estas máquinas inteligentes que ellos están utilizando las van a utilizar para, nosotros le estamos dando la información, quiere decir que las van a utilizar pues para hacer negocio, obviamente. ¿Y cuáles son las aplicaciones que nosotros vemos en las ciudades sostenibles? Por sostenible le quise llamar así y no sustentables porque lo tenemos que hacer con los recursos que tenemos. Hay ciudades que tienen muchos recursos. Si alguien de ustedes ha ido a alguna ciudad en Japón, pues es increíble la manera en cómo las ciudades están gestionadas. La gestión de todos los servicios es impresionante y lo hacen utilizando la inteligencia artificial. Si alguien ha comprado una tarjeta para el transporte, se puede dar idea de que todo está bien correlacionado y todo está conectado con muchas inteligencias artificiales. De hecho, uno puede navegar a través de Google sin ningún problema, sin saber el idioma. Entonces, son usos frecuentes y hay ciudades que no tienen nada de infraestructura. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, realmente nos falta mucho para llegar a ese estatus de una ciudad inteligente en donde la gestión del agua, la gestión de la energía eléctrica, la gestión de la movilidad se den. Entonces, uno de los usos frecuentes, pues lo vemos en ciudades desarrolladas, que quisiéramos tenerlo en algunas de nuestras ciudades, en donde ya quisiéramos que el camión pasara a estas alturas en el horario, un horario predeterminado y que se ajustara de acuerdo a los patrones de movimiento de las personas. Entonces, la gestión del transporte, pues eso se da en grandes ciudades donde pues esto implica grandes inversiones de infraestructura, pero tienen atada toda la inteligencia de la movilidad y vaya, nos hace falta desarrollar en nuestras ciudades mucho de este tema. Y lo podemos hacer porque los patrones de movimiento, por ejemplo, que puede generar un GPS montado en una unidad de transporte, pues es una información valiosísima. Nosotros podemos saber rutas, podemos saber el tiempo de espera
podemos saber cuánta gente subió en qué parada, podemos saber cuál es la parada más rentable, si es una cuestión económica, y todo eso se hace a través de todos estos sistemas y estas plataformas que más adelante pues van a estar conectadas con nuestro móvil y conectadas con nuestro estilo de vida. Muchos hemos utilizado en la movilidad, pues el famoso Waze, por ejemplo, cuando hay un atasco. ¿Quién genera la información en el Waze? Pues igual, el Waze es una plataforma que tiene un motor, ahí tiene una máquina que aprende que cuando nosotros pasamos y hay un accidente, sacamos el Waze y generalmente le pinchamos ahí donde dice accidente. Inclusive nos pide la marca, la marca del coche, nos pide si hay policía, nos pide y nos da información que le sirve a mucha gente y se va alimentando de todos los usuarios que están generando esa información en ese momento. Entonces sabemos si hace un estimado del tiempo en el que nosotros vamos a hacer ese recorrido y inclusive nos pueden dar vías alternas para poder esquivar el atasco. Y yo creo que eso pues mucho lo hemos utilizado y sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que a veces es caótico en ciertas horas el poder estimar el tiempo de llegada de un punto A a un punto B. Entonces, la inteligencia artificial sirve para eso y el motor de búsqueda del Waze y del Google tienen justamente eso y algunas otras aplicaciones. Yo creo que la gestión del agua y el tema de la agricultura es súper importante en el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en la gestión del agua. Ahora se habla mucho sobre las técnicas del Internet de las cosas. El Internet de las cosas pegado con la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa. Por ejemplo, aquí no se utiliza mucho, pero los nuevos medidores de agua pueden detectar fugas de agua entre dos medidores. Podemos saber exactamente dónde están las fugas de agua y poder hacer acciones para ahorrar el agua. Los medidores inteligentes, pues su batería, que es autónoma, dura 2 años y podemos nosotros monitorizar cada casa sin necesidad de mandar a alguien a que mida o que vea un medidor en la calle. Todo eso se hace de manera automática. Y bueno, pues eso se está implementando en las ciudades donde hay infraestructura inversiones para hacer esas aplicaciones de ciudad inteligente. ¿Y por qué también en la agricultura? Porque el 80% del agua que se desperdicia aquí en México o que se gasta en México, mucha se desperdicia porque se evapora o porque se filtra y no está tecnificada, es en la agricultura. Entonces, el poder utilizar riegos por goteo, el uso de invernaderos, el uso de técnicas para mitigar el gasto de agua en la agricultura es un tema que se está utilizando mucho con el uso de dispersores y de goteros inteligentes para poder minimizar el gasto de agua y maximizar la eficiencia en el desarrollo de la planta. ¿Cómo se utiliza esto combinado con otras técnicas? Pues hay fotografías satelitales, hay fotografías con drones en donde nos dicen la planta cuando se está, qué tipo de color, nos dice cuando la planta le falta humedad o cuando el suelo le falta humedad, se puede hacer una distribución del agua mucho más eficiente. Y también el uso del agua también tiene que ver con el uso de fertilizantes, el uso de agroquímicos y en el tema de la agricultura. Ahora en estos momentos se utiliza mucho el dron para mitigar los efectos del gasto de agroquímicos y ser más precisos en la fumigación de las plantas. Entonces, esas aplicaciones son, yo creo que las que van a tener mucho más impacto en nuestras ciudades sostenibles, porque el agua es es un bien, es un recurso escaso, no renovable y que deberíamos de cuidarlo. Entonces, muchas de las baterías de la inteligencia artificial tienen que ir enfocadas a mejorar la infraestructura del agua urbana y el uso del agua en la zona rural, en las zonas agrícolas. Entonces, esas son áreas que yo creo que son prioritarias y en donde la inteligencia artificial, el procesamiento de imágenes y el uso del Internet de las cosas son una de los donde está teniendo mayores impactos en nuestra vida.
Entonces, yo quisiera dejarle aquí y abrir el micrófono para ver si tienen alguna pregunta, sobre todo sobre las máquinas que aprenden. Blanca, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante su charla. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios, si las hay. Mm, no tenemos preguntas hasta el momento, doctor. Si gusta dar sus medios en donde lo puedan contactar. Sí. Mi correo electrónico es tono@ugto.mx y mi Twitter es @tonovega. Tono Vega, así como tono-vega, perdón. Tono-vega, @tono-vega. Ese sería mi Twitter, ahí me pueden seguir. Y en Ok, Facebook, Antonio Vega. ok, muchísimas gracias, doctor. Pues de nueva cuenta le agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, a nombre de la doctora Raquel Retano Galde, a nombre del doctor David Naum Espinosa, organista, y el doctor Juan Andrés Alvarado Salazar, y su servidora, Blanca Estela Torres. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Andrés. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable, a la orden. Muchas Muchas gracias. 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 Hasta luego. Me comenta la doctora Ah, Raquel sí. que a la brevedad le envía un saludo y los agradecimientos y a la brevedad le hace llegar su constancia, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho. Por ahí nos vemos en Sí, Face. claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Blanca, que tengas buena tarde y todos, igual los que nos están viendo, tengan excelente tarde y los esperamos en nuestra siguiente charla. Muchas gracias. Hasta luego.